pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente y gracias por permitirnos estar nuevamente en sus hogares. Esperamos que la gracia de Dios esté con nosotros para poder llevar este mensaje, esta palabra, para que nos pueda unir como familia. Estos temas que estamos dando, mis queridos hermanos, son temas familiares. Son temas de mucha importancia para que la familia ocupe cada uno el lugar que le corresponde. Estuvimos hablando la semana pasada de la ayuda idónea. Interesante. Hoy vamos a hablar sobre el padre de familia como padre, como sacerdote del hogar, las responsabilidades, las obligaciones, lo que conlleva ser un sacerdote. Es el que ofrece a sus hijos a Dios y tiene comunión con Dios para poder guiar a sus hijos y entender mejor a la ayuda idónea que Dios le ha puesto en el camino para la procrear de sus hijos, criar a sus hijos en el camino de Dios. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad, hermano Judá. Bienvenido también. Gracias. En esta oportunidad, pues agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos hacia ustedes y estamos contentos de poder compartir este tema que es el sacerdocio en el hogar. Y sinceramente es una gran responsabilidad. Cuando nosotros como varones tomamos a la ligera el rol que debemos desempeñar en el hogar, no entendemos y quizás nos hace falta ese conocimiento de la palabra del Señor. Pero es ahí donde el Señor tiene misericordia y abre este tipo de espacios para que podamos, a la luz de la palabra, poder platicar qué hacía un sacerdote, pero no desde el punto de vista eclesiástico, sino en el hogar. ¿Qué relación hay? ¿Cuáles son las funciones que desarrollaba? Y quizás pueda ser un tema muy extenso, pero hoy queremos dejar un pequeño atisbo, ¿verdad? De lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones, de lo que el Señor hace en nuestras familias y cómo pues podemos ir aprendiendo poco a poco a desarrollarnos como esos sacerdotes en el hogar. Amén. Sí, gracias, hermano Javier. Sí, el tema está muy interesante. Tenemos que conocer y entender cuál sería el perfil del sacerdote en la casa, cuáles son sus principales actividades con respecto a la esposa, a los hijos. ¿Qué pasa si el sacerdote deja hacer algo que le está encomendado a hacer o lo hace como él quiere o como Dios lo ha establecido? Hablamos de, bueno, mejor dicho, la palabra habla de un sacerdote servicial, un sacerdote que ofrece sacrificios al Señor, un sacerdote que debe guardar la santidad, un sacerdote que es proveedor para la familia, que tiene que tener el cuidado de la familia y estar pendiente el orden en casa, cuál es el orden que hay en casa. Entonces, de manera resumida, sí, podríamos, ¿qué era lo que hacía un sacerdote en el libro de Éxodo, en el libro de Números, pero traerlo a este tiempo y poder compartir esa enseñanza? Y pienso que va a estar muy interesante porque hoy en día los hombres, como sacerdotes, ocupamos esa enseñanza y ese conocimiento. Pastor. Todo padre de familia tiene que ser un sacerdote de la casa. Porque la casa es una pequeña iglesia.
Y de ahí es donde se manifiestan las primeras funciones que el padre tiene que ver con el cuidado de sus hijos. Lo que sucede muchas veces, hermano, que en este tiempo en que nosotros vivimos, no tenemos tiempo, muchas veces ni para nosotros, ni para la ayuda idónea, y no tenemos tiempo para los hijos. Entonces, desde ahí comenzamos a faltar, a fallar. El tiempo lo hacemos nosotros, porque tenemos que programarnos. El tiempo ahí está. Yo tengo que hacer el tiempo para poder platicar con la ayuda que Dios me ha dado. Tengo que tener el tiempo para platicar y velar por mis hijos. Yo tengo que hacer el tiempo. Pero si ese tiempo lo dedico a otras actividades, entonces estoy descuidando un tiempo importantísimo, porque estoy desperdiciando ese tiempo que debería darles a ellos para saber cómo están, cómo andan, con quién andan. Hermano, es que usted es el proveedor. Dios da y le da, pero usted es el que lleve el alimento y debe llevar la sabiduría. Acuérdense que es una pequeña iglesia, decimos, y tiene que fungir como padre de familia y como sacerdote de la casa. Son dos funciones. El padre de familia, porque padres de familia hay en cantidades. Sí. Todo hijo tiene un padre que se responsabilice por ese hijo, es diferente. Pero que padre, padre, es papá. Ahora, ya entrar como sacerdote implica aplicar lo que es la palabra de Dios, reunirse, a ellos llevarlos a la iglesia. Si usted los deja de por sí solo que vayan a la iglesia, tienen que hacer tarea, tienen que hacer esto. Ellos tienen también sus obligaciones y responsabilidades. Pero uno tiene que tomar la iniciativa para poder hacer que sus hijos nunca se salgan del camino. Sí, el sacerdote, pastor y hermano Judá, en ese tiempo antiguo, era esa persona que generaba como esa mediación entre Dios y el pueblo. Aquí tengo Éxodo 28:1, que nos dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos compartir en esta oportunidad? No es de que el papá tiene que hacerse pastor y los hijos tienen que hacerse pastores, no, sino de que en el hogar debe desarrollarse ese ambiente, esa relación, y debe fomentarse en la familia de que tanto los padres como los hijos debemos tener una relación con nuestro Dios. Nosotros como sacerdotes debemos propiciar esa oportunidad. Debemos inculcar a nuestros hijos. Pero como lo dice el pastor, si nosotros como padres nos preocupamos únicamente por ir nosotros a la iglesia, y si el niño, no quiero ir, hoy me quiero quedar jugando, pues quédate, hijo, ahí en la casa, y nosotros vamos a la iglesia, nosotros mismos estamos permitiendo de que él se forme con otra conducta, con otro estilo de vida, y qué resultados tan catastróficos podríamos tener en un futuro si esos hijos van creciendo en una enseñanza diferente. Por eso es que esa responsabilidad es muy grande para nosotros como hombres. Amén. Sí, hermano Javier, sí. Ahora, para agregarle un poco más al tema del sacerdocio en casa, el sacerdocio en familia, y digamos cuál debe ser el carácter de ese sacerdote, porque digamos sobre él van a tener puestos los ojos la esposa, que es la ayuda idónea, y los hijos. Entonces, ¿qué nivel de santidad debe de tener? ¿Cómo debe hacer el servicio? ¿Es como Dios lo ha establecido o como él
a su criterio personal se deben hacer las cosas en casa o en familia. Entonces yo quisiera mencionar en este momento en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, en la versión de Reina Valera 1960, y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si miramos bien, pastor y hermano Javier, primero dice sed edificados, o sea, que debe tener un comportamiento, una conducta, una imagen positiva delante de la Amén. esposa y de los hijos. Luego, casa espiritual y sacerdocio santo, o sea, que se le demanda santidad también. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué esa investidura de sacerdocio o llamado sacerdote de casa? Para ofrecer sacrificios espirituales, no como yo quiero, sino que tienen que ser aceptables a Dios. Entonces, por medio de Jesucristo. Entonces, si hacemos un resumen general de lo que se estableció en Números capítulo 4, los sacerdotes tenían varias funciones. Una de ellas era ministrar, ¿verdad? Ministrar. Luego el otro era el tipo de vestiduras que debía tener ese sacerdote, ¿verdad? Y luego, digamos, el servicio en el templo. ¿Qué clase de servicio? Y era establecer un orden en el templo, en el tabernáculo, los instrumentos, los colores que deberían de tener ciertos lugares de ese tabernáculo. ¿Y por qué abordamos esto? Porque es como Dios lo estableció, porque era aceptable delante de Dios. Luego era convertirse en sacerdote y luego, digamos, la oración. Ahora, si traemos esto a este tiempo, ¿cómo debería de estar vestido ese sacerdote? Si la palabra nos dice, así de manera resumida en Colosenses 3, 12 al 14, dice que como escogidos de Dios, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que deberíamos de soportarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre eso debería estar vestido un padre de familia en este tiempo, un sacerdote de este tiempo que tiene familia, debería estar vestido de esa manera, pastor. Sí, el asunto está, como dijo el hermano Javier, no es que el sacerdote exactamente tiene que ser el oficio de lo que está escrito, ni tampoco va a ser un pastor, ni que los hijos van a ser. Ahora, cuando nos está diciendo de ese tipo de vestidura, esa es la cobertura que como sacerdote del lugar yo tengo que tener. O sea, todo el ropaje que tiene, yo tengo que llevarlo como cobertura, no físicamente, porque voy a entrar a una casa y nos encontramos así como estamos. Ahora, pero es una cobertura espiritual. Y fíjate hasta dónde llega esa cobertura espiritual. Porque si mi ayuda idónea, si mi esposa, si la mamá de los hijos viene y agarra a los niños y se los lleva a la iglesia, si los pone a estudiar, si las siguen, si hacen todo y ella los lleva y los trae, magnífico. Pero le está cediendo el lugar a ella, cometió un error. Porque el sacerdote de la casa es usted. Sí. Entonces, no se puede convertir en un matriarcado que no lo recomienda. Entonces, pero como vienen las comodidades y vienen el tiempo que depende de dónde trabajemos, el tiempo que tenemos, obliga muchas veces a hacer esas cosas. Aunque la mamá está ahí en la casa, lo agarra, lo lleva, lo trae, etcétera, etcétera. Ahí es donde tiene que
tener una compostura. Tiene su cobertura con todo lo que usted dijo, sus vestiduras. Ejérzalas. Hay que ejercer el sacerdocio. Porque si no, los mismos hijos van viendo el cambio. ¿Quién es el que gobierna la casa? Correcto. Y los niños, pues desde luego, están en un hogar cristiano, son inteligentes. Desde luego, están en un lugar cristiano, tienen conocimiento. Van al kinder, van a la escuela, a donde quieran. Entonces, se va a levantar entre ellos que cualquier situación van a correr ante la mamá. Y se da el caso. Se da el caso. Y al papá van delegándolo a un segundo plano, que no debería ser, porque legalmente él es el jefe de familia, el sacerdote del hogar. Y como tal tiene que tener sus funciones. Entonces, tiene que verse la conducta de los niños, la economía, cómo están. O sea, hay que planificar con la ayuda idónea cómo van a ordenar la casa. Acuérdense que tenemos un Dios de orden. Entonces, pero si yo soy el responsable de ese hogar, de esa familia, yo tengo que poner orden. Si no pongo orden en la casa, con el tiempo va a ver usted que se van abriendo grietas, puertas, y empieza el desequilibrio emocional, económico, la ida a la iglesia, la comunión, el estar juntos, cambia. El sacerdote tiene que mantener esa imagen dentro de la casa. Amén. No es fácil, No es fácil. pero hay que hacerlo. Sí, yo tomo algunas frases que mencionó el hermano Judá, porque decía él en 1 de Pedro, ¿verdad? Casa espiritual y sacerdocio santo. Y fíjese que, por ejemplo, Levítico 9:7 nos dice y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar. O sea, es una responsabilidad que se le está asignando a Aarón, y como nosotros, de igual forma como varones, Dios nos está diciendo, en primer lugar, acércate al altar de Dios. Dice el versículo, y haz expiación y holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. En nuestro caso, como sacerdotes de nuestro hogar, como padres de familia, sería que nosotros hagamos esa comunión con Dios para el perdón de nuestros pecados, pero que también velemos por los pecados de nuestros hijos. Así como se acuerda de Job, ¿verdad? Que dice que todos los días él oraba por sus hijos, por si acaso habían pecado, y tal vez él ni se daba cuenta de todos los desastres que andaban haciendo. Sin embargo, él era un padre que recordaba eso y que oraba por sus hijos. De igual forma, nosotros también tenemos esa responsabilidad delante de Dios. El pastor decía, cuando el varón cede su lugar a la mujer, y es que sucede hoy en día. Hay un dicho, ¿verdad? Que tal vez dice él, no, el hombre es de la calle y yo trabajo, proveo, y ahí termina mi responsabilidad. Pero en realidad es el varón el que tiene que llevar la carga completa. El varón es el que tiene la responsabilidad completa de poder presentar delante de Dios, ¿verdad? A su familia, y guiarlos a que puedan acercarse como familia delante de Dios. Entonces, me gustó eso que decía usted, hermano, casa espiritual, porque no solo la iglesia debe ser nuestra casa de oración, sino nuestro propio hogar también debe ser esa casa espiritual, esa casa de oración. Amén, amén. Sí, y también yo quisiera agregar ahí también, y recordemos que, y eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo, Números, cuando se hablaba del tabernáculo y analizamos esas funciones y responsabilidades, tal como lo decía el pastor hace un rato. Ese perfil de sacerdote debería de mantener un orden ahí en el tabernáculo, orden en todo. Entonces,
Y siempre tomando esta base de primera de Pedro 2.5, dice, cuando nos dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Y en este tiempo, una de las cosas que debemos hacer como sacerdotes es enseñarle a nuestros hijos cómo ofrecer esos sacrificios que ofrece, porque algún día los varones van a crecer y se van a convertir en sacerdotes, y enseñarles la palabra de Dios sobre Jesús. Entonces acá voy a citar Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16. Y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, sacerdocio santo, que una de las funciones y responsabilidades del sacerdote es ofrecer esos sacrificios. Se hacía en la antigüedad y hoy en este tiempo, como Jesús fue el sacrificio eterno, ¿verdad?, que murió por nosotros en la cruz, y que hoy en este tiempo se nos pide ofrecer esos sacrificios de alabanza. Entonces tenemos que transmitir eso a nuestros hijos. Y luego en el versículo 16 dice, además de eso, un sacerdote debe hacer el bien, y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque allá en 1 de Pedro 2.5 dice que esos sacrificios tenían que ser aceptables delante de Dios. Lo que decía el pastor, el sacerdote es el hombre. La mujer no puede tomar ese lugar, porque si lo toma va a tener un impacto espiritual grande. Eso no va a ser aceptable delante del Señor. Dios no lo estableció así. Porque decíamos al inicio, no es como nosotros queremos, es como Dios lo ha establecido. Pastor, pienso que ahí debemos de seguir siempre como sacerdotes, y las familias y todos los varones de la casa de Dios deben de retomar ese rol del cual usted mencionaba, ¿verdad? Sí. Y de que nuestro deber y nuestro compromiso no solamente es llevar a los hijos a la iglesia, hay que enseñarlos a buscar a Dios. Porque si nos conformamos con que lo llevamos a la iglesia, depende de la edad que estén, depende cómo nosotros los tenemos y los estamos preparando. Amén. Amén. Entonces, hay que enseñarles a Dios. Un mandato para que todos podamos entender que primero en nuestra casa debe de respetarse la palabra de Dios, estar con ellos, platicar con ellos, aunque sea 2, 3 minutos, 4 minutos, a que miren que la Biblia está ahí, para qué sirve. O sea, es que el trabajo del padre o del sacerdote no es solamente venirte al mundo y cavar, ¿verdad? No, es una responsabilidad grande si usted quiere tener hijos fieles. Amén. Que depende del ambiente en que se desarrolle. Porque si los dejamos en libertad, no nos van a hacer caso, hombre. Amén. Porque su mente va a estar en esto. Yo me acuerdo que un señor que tenía sus hijos, y él fungía como sacerdote y como padre, y de la casa él era el que tenía la obligación de alimentar. Durante estaba él allí con ellos platicando o iban a comer, les quitaba los teléfonos. Cualquiera puede decir, uy, qué señor No, les quitaba los teléfonos porque había que respetar el momento de los alimentos, que si uno dice los sagrados alimentos, uno tiene que orar cuando va, porque es una bendición de Dios y no puede estar. Desde niño hay que enseñar comiendo y con el teléfono en la mano. Se puede porque los dejamos, pero si usted va, la importancia, el respeto, un momento, no puede usar el teléfono. Vas a estudiar, dame el teléfono.
parece que se iba a echar encima a toda la familia. Pero cuando entendieron que era para su propio bien, entonces vieron, mi padre quiere lo mejor para nosotros. Así es. Yo tengo que... ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Todos. ¿Pero qué? A lo que los castigo, los disciplino porque los amo. Al hijo que ama se disciplina. Entonces la disciplina no es castigo, es disciplina. Y hay que enseñarle lo que es disciplina, lo que es un castigo por desobedecer. Entonces, son normas que la Biblia los tiene y que como padre de familia, no importa si me digan que soy sacerdote de la casa porque aquí no se usa, aquí es padre de familia. Y si va usted a las leyes legales, no le dicen, hey sacerdote, vení para acá, no, padre de familia, padre de Isaac, venga para acá. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces tenemos que, la obligación yo la entiendo, yo la sé, pero soy el padre de familia responsable de esta casa, de esto, los que están dentro de estas cuatro paredes. Tenemos que saber convivir y compartir el tiempo para dedicarle tiempo a Dios también. Así es. De lo contrario, vamos a hacer como hace todo el mundo. Comimos, uno comió hasta ahora, el otro otra hora, el otro otra hora. Uno llegó a la tal hora, el otro llegó a tal hora. ¿Y cómo lo va a enderezar? Entonces tenemos que tener una formación en el hogar, un orden. Si nuestro Padre es un Dios de orden, Amén. Amén. no de desorden. Y el que vive en desorden, hermano, hasta la cucaracha se revuelve. Es parte del equilibrio que debemos fomentar en la familia, Claro. ¿verdad? Usted decía, pastor, debemos enseñarle a respetar la palabra de Dios. Y fíjese que Deuteronomios 33:10, creo que lo tengo por acá, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Obviamente ahí está haciendo una referencia a las familias, ¿verdad? Está haciendo esa referencia para que ese sacerdote, y en nuestro caso, de lo que platicamos hoy, nosotros como padres de familia, tenemos que inculcarles eso, tenemos que enseñarles a tomar ese tiempo, a respetar. Y vaya, la mayoría del tiempo quizás pasen con su computadora, pasen con su celular o pasan en clases, si ya están grandes en sus trabajos. Pero debe haber ese momento en el cual como familia se pueda compartir, se pueda platicar, y qué mejor que hacerlo con la palabra del Señor, pues, ¿verdad? Amén. Sí, siempre bajo esa misma línea, hay algo que, bueno, nosotros que somos sacerdotes debemos de cuidar. Y lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos de Dios. Claro. Porque si nos olvidamos de Dios, además de que vamos a, nosotros mismos como sacerdotes, vamos a enfrentar consecuencias, nos llevamos de encuentro a nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos pueden ser afectados por las malas decisiones que un sacerdote puede tomar. Entonces, eso lo podemos ver en Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense qué gravísimo está esta situación. Conocemos los mandamientos, conocemos el evangelio, conocemos la palabra, que no hay que solamente ser oidores, sino hacedores, tal como el pastor nos ha estado enseñando en estos días, ser hacedores de esa palabra. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de mantenernos firmes en la fe, firmes en ese llamamiento, porque tenemos un ministerio en casa. O sea, tenemos que graduarnos primero en casa, ser el ejemplo en casa, enseñar esa palabra, tal como hace un rato platicábamos, pastor. Porque si no,
dice que se van a olvidar de nuestros hijos. Y lo mismo que usted nos decía hace rato, papá, decía, ¿quién no va a querer el bien? Todos los padres quieren el bien para sus hijos. Entonces, ¿qué padre va a querer cometer un error o tomar una decisión que al final las consecuencias las van a pagar los hijos? Entonces, muchas veces podríamos llegar a cometer el error de que pensamos en nosotros mismos. Cuando pensamos en nosotros mismos, es que empezamos a disgustarnos con la ayuda idónea, que no nos ponemos de acuerdo con la ayuda idónea. Que quiero hacer esto sin consultarle a la familia. Somos sacerdotes, Dios estableció un orden, pero hay momentos que tenemos que acercarnos como familia en unidad para poder dar a conocer ciertas actividades, ciertas decisiones, porque es muy peligroso olvidarnos de Dios, porque nos quitan el sacerdocio y también se olvidan de nuestros hijos. Pastor. Sí, sí, el ejemplo lo tenemos verdaderamente en Job. No sé qué cosas harán los hijos, ¿verdad? Se trata de hijos mayores, hijos que ya están formalizados, pero aún así nuestra obligación es orar en familia. Amén. Cosa que no se hace. Sí. No se hace. Se perdió esa relación. Y cuando hay unidad, hay entendimiento. Sí. Si no hay unidad, no hay fuerza en la familia. Entonces, cada quien toma como le parece y hace como le parece, porque no hay tiempo. Amén. Entonces, ese tiempo hay que darlo y hacerlo el padre de familia. ¿Quién es el interesado? O sea, ¿a quién? Le pongo un ejemplo. Aquí hay 4 hijos. Ahí están los 4 hijos. Cuando usted toca las puertas del cielo allá, estos 4 hijos que están aquí, ¿a quiénes le van a reclamar por esos 4 hijos? Estaba leyendo ahí el versículo que pusieron ahí Sí. ¿Cómo dice el versículo? Por falta de conocimiento. Sí. Te voy a quitar El sacerdocio. Sí. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cuál es la ley de tu Dios? Todas estas cosas que nos mandan a hacer. ¿O no? Amén. Entonces nos mandan a hacer que una familia, óigame, el respeto que había por un primogénito, por el hermano mayor, el falta del padre, el hermano mayor. Sí, no, ahora olvídese, hombre. El chiquito le dice, no, mira, que nada. Nunca se ponen de acuerdo, porque nunca se unieron, porque nunca tuvieron esa común unión. Entonces, no estoy cumpliendo la ley de Dios. Entonces, allá arriba, no, hombre, vos no cumpliste con lo que te mandé. Sí. Te voy a quitar el sacerdocio. Oiga, Sí. eso es lo que dice Dios ahí. Sí. Entonces, en el hogar, los hijos tienen que acostumbrarse y someterse a lo que el padre ordene. Óigame bien cómo es de delicado esto. Porque no está infringiendo ley, está cumpliendo una ley. Y como la vida nuestra está regida espiritualmente, yo dependo de Él, porque Él es mi cobertura, Él me da la autoridad, Él me pone los velos, Él me dice, aquí está tu corona, que nadie te la quite. Esas cosas. Ahora,
No la hacemos porque no hay costumbre, porque el mundo no lo hace. Inclusive, hay pasajes de la Biblia que no los leemos porque las otras iglesias lo recitan. Y lo que está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia para todos, para el que quiera leerlo. Así es. Entonces, dejamos nosotros la ley de Dios para hacer nuestras propias normas dentro de la casa. Y eso viene a causarnos problemas que el día de mañana los hijos lo pueden confrontar a uno. Papá, pero tú sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Papá, ¿por qué no me corregiste de esto? ¿Por qué no? Y es tarde. Sí. Sí. Entonces, tenemos nosotros, como padres de familia, tener un orden y ver qué es lo que Dios nos dice. Amén. Amén. Yo tengo que enseñarles a mis hijos a dónde encontró esa pluma que tiene ahí. Yo no se la compré. ¿A dónde la consiguió? No, que ya estaba en la escuela y vi, bueno, voy a ponerla donde estaba. Pero no. Está bonita, ¿verdad? Sí, dámela, hijo, y se la casca usted. Está cometiendo. ¿Qué le está diciendo al hijo? Anda a conseguir otra Consiga cosa. más. Parece broma, pero así sucede. Y hay que corregirlo. No. Esa pluma no es suya, vaya a dejarla donde la encontró. Pero si le damos corriente, entonces estamos actuando mal. Entonces, es delicado la función de un padre de familia. Sí. Porque no es aquí las leyes terrenales, porque las leyes terrenales aquí cambian y se compran. Pero la voluntad de Dios, la ley de Dios, lo que dice Dios que hay que hacer y no lo hacemos, estamos cayendo en infracción, pecado. Sí. Sí, lo que usted menciona, pastor, sobre las leyes humanas. Bueno, las leyes humanas se van adaptando a la cultura que va desarrollándose en los pueblos. Claro. Y llega un punto en el que se van separando completamente de la ley de Dios. Y ahí es donde muchos dicen, no, la ley de Dios se volvió anticuada. Pero es que los valores fueron transformados. Es importante que los hijos sean corregidos en el hogar. Debemos definitivamente cambiar el discurso como padres en nuestras familias. Por ejemplo, recordaba que bueno, hace varios sábados atrás platicábamos también de cómo le hablamos a nuestros hijos, que solo marcábamos los defectos o los errores. Y fíjense que tengo acá, por ejemplo, números 6, 23 al 27. Y dice, Jehová, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Verdad? En vez de decirle a nuestros hijos, sos un bruto, sos un mal portado, empezar a declarar palabra de bendición. Estos versículos a veces nosotros los recibimos para nosotros, los declaramos y es una hermosa bendición, pero creo que también hay mayor bendición cuando nosotros las declaramos sobre nuestros propios hijos. Dice el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, el hecho de que nosotros declaremos palabra de bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, que nos tomemos ese tiempo como familia de corregirlos, de enseñarles el verdadero proceder de la palabra del Señor, la verdadera instrucción, hará que también Dios los bendiga directamente a ellos, pastor. Claro. Amén. Amén. Sí. Yo creo que esto es muy importante porque sí debemos de tomar esto y retomarlo y analizar si realmente estamos dentro de los caminos de Dios o estamos fuera. Pero también como sacerdotes se nos llama a instruir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros hijos? ¿Cómo se están comportando? ¿Qué actividades están desarrollando?
Entonces, la palabra dice que fuimos constituidos reyes y sacerdotes. O sea, tenemos como dos formas que nos han constituido, reyes y también un sacerdocio. O sea, que el sacerdocio para Dios es muy importante. Entonces, también eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es real sacerdocio, reyes sacerdotes. Y que cuando están así los ejemplos que ponía el pastor, cuando estamos tomando los alimentos, cuando estamos reunidos en casa, aún en medio de ese tiempo tenemos que anunciar las virtudes de aquel y nos referimos al Señor Jesús. Claro. Y eso va a servir para confrontar a nuestros hijos en qué caminos andan, si están en los caminos rectos o están en caminos, se han desviado de los caminos, si realmente están por los caminos correctos, están desarrollando cosas íntegras, correctas, de acuerdo a la palabra de Dios, o realmente están desarrollando cosas malas que se han alejado de lo que realmente se ha establecido por ellos. Es una responsabilidad nuestra como sacerdotes aún anunciarles a ellos a Jesucristo, anunciarles el Evangelio para que ellos vengan a la reflexión, para que enmienden sus caminos si han tomado malas decisiones, pastor. Fíjese que aquí las bendiciones a mucha gente no le dan importancia. Sí. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No le dan importancia. Y fíjese que se acuerda de aquel que peleó la bendición con el ángel. Jacob. No te dejo ir, sino que, si no me bendice. No me bendice, sí. Y los primogénitos, el Padre los bendecía y a todos los bendecía. La bendición de un padre de familia, si llega. Sí. Pero no lo tomemos en broma. Que cuando lo hagamos, hagámoslo con carácter, pensando que Dios es el que va a hacer dar la bendición. Amén, amén. Y en todo el Antiguo Testamento va a ver usted las bendiciones. Al que se quedó con el manto de Elías, Eliseo. 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 Eliseo, era enojado, era serio. Pero la gente donde él transitaba sabía que era de Dios. Ese hombre es de Dios. Le vamos a hacer aquí, cuando pase por aquí, una camita y una plegable y una almohadita, su Coca-Cola y todo, para cuando pase por un candil con cebo de vaca o aceite. ¿Por qué? Porque reflejaba. Pero ¿de dónde obtuvo esta bendición? De Elías. ¿Cuántos milagros hizo Elías? Eliseo y el doble. ¿Por qué? Porque creía y tenía bendiciones, aceptaba bendiciones. Y él podía bendecir conforme a lo que sentía y tenía. Bendecía. Y resultaba. A los hijos, el padre de familia. Dice, bendecir es uno de los privilegios que Dios le dio a los padres de familia. El origen de bendición tiene que ver con la palabra llena de amor y alegría y buenos principios y buenas palabras para que entren en la mente y en el corazón de aquellos que van a recibir la bendición. Fíjate. Entonces, ¿cómo le voy a decir lo que dijo? A ver, yo tengo que tener palabras nobles de amor, de confianza,
que saque que la virtud de Él para los hijos. No hay hijo feo, hombre. No hay hijo feo. Todos son bonitos. Sí. Y todos se quieren. Pero hay que bendecirlos. Amén, amén. ¿Por qué? Porque necesitamos como padres cortar todo hilo negativo que pueda atarlos. Todo cosa que pueda estorbarles. Para eso son los padres. La madre, para eso es. Entonces, de ahí vienen los principios que estaba leyendo. Si no me obedeces, si no cumplís la ley y no tenés conocimiento y andás por aquí por allá, entonces, ¿para qué te quiero? Te voy a quitar el sacerdocio. Y a tus hijos les voy a la espalda. Óigame usted, Sí. la bendición detiene todo ataque contra los hijos. Sí. Y no importa la edad que tengan. Así es. Pero tenemos que ponerlo por obra. Por eso somos el ejemplo. De lo contrario, estamos haciendo entre sí, ¿no? Si es entre Camau y el otro, si es mi abuela. Tenemos que tener ese razonamiento y entendimiento para poder ayudar a la familia. Y la costumbre de decirle, alístense, vamos a la iglesia. Amén. Punto. Amén. Retomo el versículo que leyó mi hermano, 1 Pedro 2:9, y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje es una familia. Sí. El linaje es una descendencia. Sí. Entonces, queremos nosotros tener esas familias escogidas, esas familias que sean separadas, que sean apartadas, que sean santificadas para el Señor. Entonces tenemos que hacer un trabajo, tenemos que tomar conciencia de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Yo creería que después de la presencia del Señor, de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, nuestra familia es un tesoro invaluable, Amén. ¿verdad? Sí. Me gusta mucho, hermanos y pastor, que quizá en el tiempo antiguo los sacerdotes, muchos de ellos fallaron, muchos se desviaron, no cumplieron a veces, pero en nuestro tiempo tenemos el sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y creo que ese es el mejor ejemplo de sacerdocio que nosotros podemos tomar. Ese sumo sacerdote podemos verlo en Hebreos 4, del 14 al 16, que nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí, en este versículo, podemos ver de que esa comprensión que el Señor Jesús tuvo con nosotros, con su iglesia, también nosotros como padres debemos tenerla con nuestros hijos. Esto sin menoscabar el hecho de que tenemos que dirigirlos, que tenemos que corregirlos. Pero el hecho de entender de que quizás las luchas que ellos están pasando, nosotros en nuestra juventud también las vivimos. Quizás ahora más bien ellos las viven con una mayor intensidad, pastor, porque hoy en día hay mucha mayor corrupción, hay mucha mayor maldad, pero que de alguna u otra forma también nosotros vivimos ese tipo de ataques. Y eso nos ayuda a que nosotros podamos orientarlos de una mejor manera. Dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos está abriendo la puerta para que nosotros entremos a ese trono de la gracia y también nosotros que podamos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros con mi esposa tenemos hijos adolescentes y es una edad difícil, pastor. Claro. ¿Verdad? Porque cuando estaban pequeños nosotros, vámonos para la iglesia, los preparábamos, nos íbamos para la iglesia y ellos ahora pues nos acompañan, sirven en la iglesia para la gloria de Dios. Pero hay una pequeña línea, hay una pequeña forma en la que ellos van desarrollándose
Y yo le oro al Señor todos los días y le digo, Señor, permíteles a ellos desarrollar esa relación contigo. Que no solamente sea una enseñanza religiosa de mi parte, que yo les diga, ok, vamos a orar y que lo hagan mecánicamente, sino que ellos mismos vayan desarrollando esa relación. Y yo creo que en ese proceso el Señor los va a hacer que ellos vivan cosas personalmente para conocer al Señor Jesús. Pero que podamos estar nosotros como sacerdotes cubriéndolos y guiándolos, ¿verdad? Y cuando miremos que algo se va desviando, hijo, esto no está bien. Hija, esto no está bien, ¿verdad? Y yo creo que de lo demás el Señor se va a encargar, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, sí, eso es muy importante. En este tiempo tenemos que darle valor a lo que es el sacerdocio, y si el sacerdote está fallando, pues tiene que reconocer que necesita enmendar, ¿verdad? Llegar a arrepentimiento. Pero hay muchas responsabilidades. Yo quisiera citar dos más. Y una la encontramos en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una responsabilidad que tenemos como padres cuando guiamos a nuestros hijos con el crecimiento, con su desarrollo, porque eso le va a permitir a él crecer y poder desarrollarse. Y por otro lado, otra responsabilidad que es bien delicada, no olvidarse, tal vez ustedes han escuchado esta frase, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Y eso, me encontré un versículo ya casi al final, está en 1 de Timoteo 5:8, y dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si negamos la fe, Dios no se va a agradar de nosotros, de los padres o de los sacerdotes, porque decía que teníamos que ofrecer sacrificios agradables y aceptables delante del Señor. ¿De qué pasa si un sacerdote niega la fe? Entonces es peor que un incrédulo. Entonces, ¿realmente está haciendo algo como Dios lo ha establecido o no lo ha establecido? Entonces, yo con eso es un versículo que al final lo encontré y quería mencionarlo, pastor. Fíjate que hay algo muy importante en esto. Cuando son niños, estaba diciendo Javier, Sí. los manejas con sentimientos y pensamientos. Vénganse, los peinás, los bañás y los metes al carro y no tienen para hundirse. Cuando son adolescentes, cambia la forma. Sí. Ya no son pensamientos y sentimientos. Sí. Ya son realidades que las va a ver en el papá y en la mamá. Oíme bien. Sí. O sea, yo soy el ejemplo para mi hijo. Yo soy el ejemplo para mi hija. Ya terminó los sentimientos y todas aquellas cositas. Vení, mira que no. Son pensantes. Oíme, eso hay que ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué sucede? Se terminó el nivel. Entonces, Cristo me dio sabiduría para manejarlos a ese nivel. Cristo me va a dar sabiduría para manejarlos a este nivel, que son adolescentes. Que no es tarea fácil, dice Javier, no es tarea fácil. Pero Javier va a ver al papá. Y Esthercita va a ver al abogado. Entonces ya nosotros pasamos de un pensamiento, de una palabra, de emociones y cuántas cosas, a vivir realidades para demostrárselas a ellos. Ellos van a copiar lo que yo haga. Sí. Así es. Pero
cambia. Entonces, ya no es el sentimiento, la palabra, son hechos, son obras. Y Jesucristo dice, por sus frutos los vas a conocer. Te voy a poner un ejemplo que yo lo vi. Un señor, el oficio de él era robar. Era ladrón. Fino, pero era ladrón. Tenía un hijo. Y le enseñó el oficio. Porque el cipote lo miraba que hacía y toda cosa y mal camino. En la bajada de un bus, pum, se lo mataron. Eso vio del padre. Eso lo miró para él, que ese ambiente, dice, lo voy a hacer yo. Sí. Sin saber que era completamente un error. Pero entonces se terminaron simplemente las emociones o las cosas. No, y ahora ellos se dejan guiar por los gestos, por lo que papá y mamá puedan hacer. Y eso es, oíme, es indispensable. Es indispensable. Sí. Porque si yo vengo y le digo al hijo, mira, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí en la computadora. No, hombre, anda a comprarme un paquete de cigarros a la trucha. Y le digo al hijo, no fumes. El cigarro te va a hacer malo. Eso es un vicio que no debes de tomar, pero yo lo mando a comprar. Anda a traerme un octavito, va a llover. Y aquí va a echarse un trago. Entonces, les estamos abriendo puertas. ¿Y qué sociedad tenemos, pues? En la calle, por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios para que podamos aplicarla en la casa, sabiendo que tenemos que llevar como padres de familia, como sacerdotes, una línea con Cristo Jesús para beneficio de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestros hijos. Amén, amén. Bueno, ya falta poco. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, mis queridos hermanos? Es de buscar. Si usted no asiste a ninguna iglesia, nosotros tenemos las puertas abiertas para recibirlo, platicar, para que los hijos vayan conociendo paso a paso lo que es la palabra de Dios, lo que es estar con Dios. Sin Cristo no somos nada. Cristo es el único que nos va a salvar. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Él es todo en nuestras vidas. Sin Él no somos nada. Pero tenemos que tener la confianza y seguridad. Dios le ha bendecido dándole familia. Cuide su casa. Cuide su familia. Proteja a sus hijos para que usted tenga tranquilidad, paz en Cristo Jesús. Y solo nos queda decirles, hermanos, gracias. Gracias por ese tiempo que nos han permitido entrar a sus hogares, a sus casas. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se quede permanente en nuestros hogares. Amén y amén. Aleluya.